Esa convicción lo llevó ese 31 de octubre de 1517 a clavar sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Realmente la intención era crear un debate académico, discutir algunas cosas con las cuales él no estaba de acuerdo. Sin embargo, eso fue el grito de guerra para ir en contra de las indulgencias. Lutero se preguntaba algo muy sencillo. En su mente meditaba y decía, si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no libera a las almas del purgatorio por puro amor y no por dinero? Damos gracias al Señor por esta mañana. Están todos bienvenidos a la casa de Dios. Sean todos llenos de bendiciones de lo alto. Aquellos que nos visitan por primera vez, ¿cómo le dice la iglesia a los visitantes? Nuestros hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí. Entre todas las cosas que tenemos que hacer en nuestros hogares, en el día a día, nosotros estamos convencidos de que es mejor estar un día en su casa. ¿Quién dice amén? Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. Amén. De verdad que bendecimos al Señor por esta oportunidad que nos da para congregarnos, para compartir, para comunicarnos aún más, tener esa comunión que habla las Escrituras. Sean todos bienvenidos. Y creo que no hay mejor manera de empezar a predicar que orando. Así usted prepara su mente, su corazón, y colocamos delante de Dios todos los elementos, al predicador, la palabra que Dios trae, y colocamos nuestro corazón delante de Dios y le decimos: Señor, háblanos a nuestras vidas, háblanos a nuestras almas. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos, para ser llenos de tu presencia, para seguir batallando esta buena batalla de la fe. Así que cierra tus ojos por un instante y aprovechemos el tiempo para orar y decirle al Padre que venga tu palabra, Señor, a nuestros oídos. Señor, aquí estamos, ovejas de tu prado. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, muchas batallas ocurren durante toda la semana y hoy tenemos la oportunidad de escucharte. Todo lo que hacemos aquí, Señor, es para agradar a tu santo nombre. Señor, te pedimos que tu gran misericordia nos acompañe en este momento, en esta hora, para que tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, direccione nuestra vida, enseñe a nuestros corazones. Señor, convierte corazones de piedra por corazones sensibles a tu palabra. Señor, trata con nuestros corazones para que tengamos temor tuyo, reverencia, para darte adoración de vida, adoración oportuna, Señor. Señor, y mientras hablamos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convencimiento, Señor, evidencias, señales físicas y espirituales, Señor, de que tu palabra es verdadera, es real.
Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Para empezar a predicar, quiero hacer algo que muchas veces no hago, y es de revelar el tema a tratar desde el primer plano, el principio que vamos a usar hoy, el punto principal de lo que vamos a hablar. Y bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque la Biblia enseña que tenemos que aprovechar bien el tiempo. A su nombre. Dice la Escritura, Efesios 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Los días son malos. Y es mucho más fácil para el predicador dar el tema en primera plana, y es mucho más fácil para el oyente recibir de qué vamos a hablar hoy. A su nombre. Hoy vamos a hablar acerca de un don espiritual. Específicamente vamos a hablar de uno en particular. Los dones son importantes para la iglesia. Y vamos a hablar de uno de los dones más constantes, más representativos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, pero se ve mucho más constante en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar del don de sanidad. A su nombre. Ya muchos me pelaron los ojos. Del don de sanidad. Y en un aspecto más amplio vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en su primera carta. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28. A su nombre sea toda la gloria. Dice de la siguiente manera, versículo 12. Yo no sé si estará bien esto. Se va y viene. Capítulo 12, versículo 27. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de qué? Y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Sí, ok. Gloria al Señor. Quiero empezar a enseñar diciendo y reconociendo que hablar del don de sanidad y hablar de la sanidad divina no es fácil. No es fácil. Y le voy a decir el por qué. Primero, porque por el tiempo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo donde todos nosotros, sin excepción, estamos saturados de muchísima información. Basta que usted entre en el internet y busque prédicas acerca de la sanidad y ahí te va, pues. Creo que pasarán más de 1000 años para que usted termine de ver toda la referencia acerca
de los dones de sanidad y de la sanidad divina. Usted va a encontrar conferencias, va a encontrar congresos, campañas, prédicas, estudios, infinidad de información acerca del don de sanidad y de la sanidad divina. Y usted dice, hermano, ¿pero es que la información es buena? Sí. Y a veces no. Porque si un predicador dice una cosa acerca de una enseñanza, una doctrina, un don, otro predicador dice otra cosa distinta, y viene un tercer predicador y dice otra cosa distinta que el primero y que el segundo, y a lo que venimos a ver estamos en una encrucijada y decimos, no, ya, ¿para qué vamos a opinar si hay tanta información? También les quiero decir que es difícil por las diferentes posiciones acerca del tema de la sanidad divina. Hay muchas posiciones. Teológicamente le decimos posturas. Hay unas posturas conservadoras, hay unas posturas extremas, hay posturas extravagantes, hay posturas manipuladoras, inclusive hay posturas engañosas con respecto al tema de la sanidad divina. ¿Quién está aquí? A su nombre. A su nombre sea la gloria. Y usted a lo mejor va a decirme, hermano, pero entre tantos relatos de sanidades que hay en la Biblia, usted como que no escogió el texto indicado, porque ahí está hablando de otra cosa. Sí aparece nombrar la sanidad o el don de sanidad, pero no habla específicamente. De hecho, la carta de 1 Corintios no habla totalmente de cómo funcionan los dones. Uno que otros dones, pero con respecto al don de sanidad no tiene mucho que decir. No pareciera que el texto que usted acaba de mencionar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, desarrolle qué es la sanidad divina y cómo funciona el don de sanidad. Pero no es eso lo que quiero rescatar con respecto a la sanidad divina. Lo que quiero rescatar con el texto que acabamos de leer es el contexto que rodea los dones que Dios le ha dado a la iglesia. A su nombre. A su nombre. Quiero enfocarme en dónde está ubicado los dones, qué posición tienen los dones y cómo debemos de nosotros ver los dones que Dios le ha dado a la iglesia. Y en este caso puntual, ¿en qué consiste el don de sanidad o la sanidad divina? Observen en el versículo 28 que dice que hay una lista que describe el apóstol Pablo, pero en el cuarto, quinto lugar dice, después los que sanan. A su nombre. Ahora usted dice, hermano, o sea que nosotros podemos sanar. Entiéndase. Es Dios quien capacita a la iglesia. Es Dios quien proporciona un regalo divino para poder ejecutarlo y poder llevar a cabo el objetivo que es la curación o la sanidad. A su nombre. Miremos algunas referencias. Miren por ejemplo el versículo 9 del capítulo 12. A otro fue por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo. Es decir, no hay algo como que, hermano, es que yo desde que nací con el don de sanidad. Eso no existe. La sanidad divina proviene del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Hermano, es que yo veo un señor que vende ramas por la casa y
tira ramazos y la gente se sana. Pues eso no viene del Espíritu. A su nombre. Hay gente que se ríe, cuidado. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer versículo 30 del capítulo 12. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Aquí hay otra referencia. Habla de que ciertamente hay hombres y mujeres que Dios llama en su iglesia para ministrar sanidad. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Pero ¿cuál es el enfoque? No solamente del don de sanidad, de todos los dones, de todos los ministerios de la iglesia. Están en el versículo 4 del mismo capítulo 12. Acompáñeme a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Usted dice, aleluya, amén. ¿Para provecho mío? No. Para el provecho del cuerpo de Cristo. A su nombre. A su nombre. Para provecho de su cuerpo. Hay una palabra que siempre se repite en estos capítulos: para provecho, hacer todas las cosas para edificación, para el crecimiento. No hay ningún don, escuche por favor, no hay ningún don, ninguna operación, ningún ministerio, ningún cargo que busque la autoexaltación. No existe. Todos los dones, los ministerios, las operaciones que Dios le ha dado a la iglesia ha sido para provecho de la iglesia y para la gloria de Cristo. No existe algo como que, bueno, hermano, yo tengo el don tal y por eso yo soy más que otro. Error. En los textos dicen, y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, usa una de las ilustraciones más tremendas de la Biblia. Ustedes son un cuerpo. Usted no se para en la mañana y dice, voy a ir para la cocina, y los pies van para la cocina y el cuerpo va para la cama. Eso no sucede, ¿verdad que no? O de pronto usted dice, voy a comer, y entonces en vez de comer, usted se va a bañar. La mitad del cuerpo se va a bañar y la otra mitad va a comer. Eso no existe. La referencia es muy clara. Un cuerpo donde hay muchos miembros y todos tienen manifestación dado por el mismo Espíritu para provecho del mismo cuerpo. Así que el hermano que tú tienes al lado, no lo mires así como que, no, Señor, tú necesitas de tu hermano. ¿Por qué? Porque él es parte del mismo cuerpo. A su nombre. Ajá, hermano, ya está claro lo que usted dice. Ahora, ¿cómo es que funciona la sanidad divina en el cuerpo? Para eso, quiero leerles Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Estaba el apóstol Pablo en una ciudad. Estaba predicando. Pero se levantaron enemigos del evangelio y agarraron al apóstol Pablo. Los judíos incitaron a otros gentiles a caerles a piedra al apóstol Pablo. Y no solamente le cayeron a pedradas, sino que creyendo que ya estaba muerto, agarraron al cuerpo del apóstol
y lo sacaron fuera de la ciudad. Ponte que fuera de la ciudad es como de aquí a las banderas. Arrastrado. A su nombre. Se lo llevaron arrastrado el cuerpo. Después de darle tremenda pela con las piedras, lo arrastraron por toda la vía afuera de la ciudad. Y miren lo que dice el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Permítame ampliarle lo que acaba de pasar. Le cayeron a pedradas al hombre. Estaba casi muerto. Miren, en estos días me eché una caída y me raspé un poquitico aquí. Usted sabe que yo soy peso pluma. Y de pronto, hermano, y ese raspón, yo claro, a veces me hago el duro. Y yo decía, Dios mío, este raspón sí duele, hermano. Imagínense ustedes agarrar un cuerpo y arrastrarlo por toda la ciudad. Vinieron los discípulos del apóstol Pablo, los hijos de Dios, le rodearon. No dice el texto, no lo dice, pero le rodearon orando por él. Cualquier médico, aquí hay muchas enfermeras y médicos, puede decir en el historial ¿no? En el balance, en la historia, politraumatismo generalizado, fractura craneal. Las piedrecitas no eran como las de Granzón, eran como de medio kilo, kilo y medio. Usted imagine 20 personas cayéndole a pedrada a un cuerpo. Si yo duré una semana con un raspón, una raspada de aquí a las banderas. Entonces, al ver ese cuadro, vinieron hermanos, rodearon el cuerpo del apóstol y empezaron a orar. Resultado, se paró como un chompín. Para que usted me entienda. Y no solamente que se paró de una vez. La causa que ocasionó el apedreamiento siguió predicando. Y no solamente siguió predicando, volvió a pasar por el mismo lugar. A su nombre. Evidentemente, se ve que hay algo poderoso y milagroso en el don de sanidad. Porque déjeme decirle que los apóstoles los maltrataban, eran lastimados, habían hermanos infiltrados. De hecho, cuenta los mitos y las leyendas que en una congregación había gente que no era creyente y echaba de vez en cuando a la agüita del apóstol un poquito de veneno, porque les convenía que los apóstoles y que los hombres que Dios usaba pasaran al otro lado. Hasta picados de culebra, de serpientes. Usted ve los relatos del libro de Hechos. Hermano, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que Dios capacita a su iglesia para fluir en sanidad divina. A su nombre. A su nombre. Dios ha dotado de sanidad divina y a algunos hermanos para curar de toda aflicción. ¿Para qué? Para que sea exaltado el hermano, para que sea exaltado el ministro, para que sea exaltado la iglesia. No, para provecho del cuerpo de Cristo. Se lo voy a decir un poco más sencillo. Para nadie es un secreto, para nadie,
que usted y yo necesitamos un cuerpo sano. A su nombre. Nadie que está aquí enfermo puede hacer las cosas como si las estuviera haciendo sano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para nadie es un secreto que necesitamos un cuerpo sano. Pero nosotros tarde o temprano vamos a enfermar. Eso es una verdad. Cualquiera que le diga una cosa distinta está lejos de la Escritura. Lo que sí es distinto es que tenemos acceso al poder de Dios por medio de la sanidad divina. A su nombre. A su nombre. Hermano, hay hermanos en la iglesia que yo no deseo que se enfermen. Fíjense el concepto, a dónde lleva la meditación de estos textos. Hay hermanos tan útiles en la obra de Dios que oramos para que no se enfermen ni él ni su casa. ¿Por qué? Porque orar por sanidad por algún hermano es valorar la importancia que tiene ese hermano, esa hermana en el cuerpo de Cristo. A su nombre. Usted se imagina a los discípulos, ay Dios mío, el apóstol Pablo no se puede morir. Y a pedrada menos, y tan bueno que estaba el mensaje. Y empezaron a orar los hermanos. Y enseguida se levantó el apóstol. Ahora aquí viene la incógnita de todos los siglos. Hermano, pero es que nosotros no vemos sanidad. Nosotros hemos escuchado uno que otro que Dios le ha sanado, pero nosotros no vemos constantemente la señal de sanidades, o por lo menos no lo vemos como sale en los textos bíblicos. No tengo respuesta para eso. Lo que sí tengo es explicarte cómo funciona el don de sanidad, cómo funciona la sanidad divina. La sanidad divina es determinante para la iglesia. A lo mejor si tú escuchas una postura contraria, está bien, no hay problema. Pero los textos y la constancia de sanidades en el Nuevo Testamento indican que son determinantes. A su nombre. La sanidad divina se comporta con tanta similitud a la salvación. Es decir, la sanidad divina y la salvación tienen tantas cosas en común. Son tan idénticas. Obviamente que la salvación es eterna, lógico. Y la sanidad es temporal. Pero aún que nos divide el tiempo eterno y lo temporal, tienen tanta similitud, se parecen tanto. De hecho, creer en la sanidad divina es una señal que estamos en la salvación. No es la salvación, ojo. Dios puede sanar a alguien y esa persona se puede perder. A su nombre. O Dios sana a alguien y de pronto vuelve a enfermar. Estamos aquí todavía. Pero la sanidad divina y el don de sanidad se comportan con tanta similitud que uno es la señal del fundamento. En las expresiones bíblicas, para hablar de la salvación de Dios, el Señor habla en sanidad. Es decir, para poder el Señor explicar cómo funciona la salvación, lo dijo el Señor Jesucristo citando a Isaías: le hablaré por parábolas a este pueblo, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y yo no los sane. A su nombre. Pero es que ellos no estaban enfermos. Sí, pero en las reflexiones bíblicas
La sanidad y la salvación se pueden incluso intercambiar. Ahora, hay posturas cristianas que dicen, no. La salvación es una cosa y la sanidad es otra. Yo vengo a decirle, eso es un error. Eso es un grave error. Porque si fuese así, Dios no usara Isaías 53 y decir, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados, sanados. Hablando de la salvación, pero usando la ilustración de que la perdición eterna es alguien que está enfermo. De hecho, la vida constante y pecaminosa es una enfermedad que solamente la sanidad divina puede curar. A su nombre. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Hermano, pero usted está seguro de lo que está diciendo. Los textos me dicen que sí. Romanos capítulo 10, versículo 13. Unos textos que hablan de la salvación de Dios, de cómo funciona la salvación. ¿Sí? Y como la sanidad y la salvación tienen la misma línea y el mismo comportamiento, pues usamos estos textos para hablar un poco de la sanidad. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. ¿Cómo empieza la sanidad? En el nombre de Jesús. Todos los que se movieron en el don de sanidad, los apóstoles, enseñaron en el nombre de Jesús, sé sano. A su nombre. Indicando la procedencia de la sanidad, indicando hacia dónde iba a ir la gloria de esa sanidad. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo van a ser sanos si no creen en la sanidad divina? A su nombre. ¿Cómo vamos a ser sanos si no creemos en la sanidad divina? A lo mejor usted me dirá, sí, hermano, yo creo en la sanidad divina. Y cuando tú enfermas, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la primera puerta que tocas? Hermano, pero usted sabe que hay que cuidarse. Sí, yo no digo que no. Pero aquí está en juego a dónde vamos en primer lugar. Porque en el lugar donde tú vas en primer lugar, de ahí es donde proviene la sanidad divina. A su nombre. Continúo, dice el texto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, para yo creer en la sanidad, yo tengo que ir constantemente en la Biblia a leer textos y milagros que hablen de la sanidad. Pero cuando usted enferma, ¿a dónde va? A Google. Ay, Dios mío, me duele aquí. ¿Qué será? Una pelota en la parte derecha y empieza a Google, muchacho. Y si es Alexa, cuidado, posibilidad de cáncer. Ay, Dios mío. Ay, me voy a morir. Y se te baja todos los valores. Y entonces empieza la gente a hacerle caso a Alexa o a Gemini, no sé quién nombre más tendrán. A su nombre.
O si no, tu mente que está diseñada, tu mente natural está diseñada para ver los peores cuadros posibles. Ay, Dios mío, ¿y a quién le va a quedar la casa? Y yo que estoy enfermo. Se está matando antes de irse, hermano. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque realmente no creemos en la sanidad divina. A su nombre. ¿Por qué? Porque la sanidad divina empieza con una confianza y una rendición total a lo que dice la Biblia, a lo que dicen los textos. Continúo, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya aquí me salvé yo. Ya yo empecé predicando. Predicando acerca de la sanidad. Pero fíjense algo más. Rendirse totalmente al Dios que sana es realmente creer en Él. Hermano, ¿pero qué no está queriendo decir? Que no debemos tomar medicina. Yo no he dicho nada de eso. Fíjense, uno de los milagros más hermosos de sanidad, Mateo capítulo 8. Era un centurión y le gustaba sembrar mucho en la obra de los judíos, en las sinagogas. Y los judíos le decían al Señor: Señor, el hombre tiene un siervo enfermo, él siembra mucho en la obra, por favor, sánale a su siervo. Y el Señor se alistó para ir para allá. Y se paró el centurión: un momentico, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya es suficiente. A su nombre. Ni siquiera tienes que ir para la casa. Y te voy a explicar por qué. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Le digo a mis siervos: van, y ellos van. Y le digo a mis siervos: ven, y ellos vienen. Y tú, que eres el Señor, envía la palabra. Eso es suficiente. Yo creo que Jesús se rascó la cabeza y dijo: no hay nadie que tiene la fe como este. El pueblo de Israel, en contacto directo con los relatos bíblicos, no podían ser sanos. Pero este hombre, que no era del pacto, que no tenía una relación con los beneficios del pacto de Dios, el Señor le dijo: vete, se haga conforme a lo que has dicho. A su nombre. Y dice el texto, Mateo capítulo 8, versículo 8, que en esa misma hora su siervo fue sano. A su nombre. Más adelante, Mateo capítulo 15, una mujer que tampoco era parte del pueblo de Dios, era sirofenicia. Estaba detrás del tumulto de gente: Señor, mi hija está ya endemoniada. Miren, dejar en su casa a un demoniado solo no debe ser fácil. Esa casa la debieron de encontrar patas arriba. Y los discípulos decían: mujer, vete, no molestes más al maestro. Y era tanta la insistencia que le dijo: Señor, mi hija padece de tormentos en mi casa. Jesús le dijo: mi hija, no puedo. Mire, más de uno aquí: Dios mío, no puede el Señor. ¿Por qué? Porque yo vengo solamente a restituir la casa de Israel.
No es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Ahora, eso no es ofensivo como lo escuchamos hoy en día. Perrillo era alguien lejos del pacto, alguien lejos de los beneficios de Dios. Y saltó la mujer llena de fe. Sí, es verdad, Señor, pero por lo menos una migaja, eso es suficiente. No necesito un banquete, no necesito que pongan un poco de cosas en mí, no necesito una conferencia, una migaja nada más. A su nombre. Oh mujer, grande es tu fe. Y vuelve a decir el texto, y en esa misma hora su hija fue libre del tormento. Los textos me los sé casi de memoria, porque cuando este cuerpo quiere enfermar, los empiezo a recitar una y otra vez. El libro de Proverbios dice: hijo mío, esté atento tu oído a mis palabras. No te apartes nunca de mis estatutos y de mis consejos, porque te será vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. A su nombre. Las palabras de Dios traen sanidad. No se equivoque usted que va a ser sano si no habita en usted las palabras de Dios. A su nombre. Usted y yo tenemos que creer. A lo mejor le dirán: hermano, pero usted no fue llamado a predicar sanidad. Miren, muchos dirán: hermano, usted fue llamado a predicar el evangelio y que las personas se salven. Una de las oraciones más importantes en el tiempo apostólico, en el tiempo de persecución, Hechos capítulo 4, estaban abrumados de temor los apóstoles y oraron de esta manera: Señor, danos el denuedo de predicar tu palabra y extiende tu mano para que se hagan prodigios y sanidades para la gloria de tu Hijo amado. Y enseguida el lugar fue lleno del Espíritu Santo y todos salieron y las manifestaciones eran sin número y todos creían. A su nombre sea la gloria. La sanidad es el sello de la palabra viva. Nosotros no debemos de divorciar una cosa de otra. Si tú crees en la palabra, también debes de creer en la sanidad. A su nombre. La sanidad es un acto de misericordia y de bondad, no solamente para cantarlo, no solamente para cantar la bondad de Dios, es para creerlo. Pero nosotros, antes de orar por sanidad, le preguntamos: mira, ¿qué comiste anoche? Ve, eso es que no te estás cuidando. A su nombre. Cuando realmente es una obra totalmente misericordiosa. Yo no veo a Jesús preguntando: mira, vos comiste bien, es que estás comiendo mucho carbohidrato. Y no estoy diciendo que hay que comer ahora de todo, pero realmente la operación sanadora de Dios no tiene que ver con nada de aquí abajo, tiene que ver con la obra misericordia de Dios. Pero yo le quiero poner cajas de cartón al poder de Dios. Y eso fue lo que hicieron los judíos. Los judíos, si estaban enfermos, no, fuchi, guácala, ese no es del pacto. Vamos a leer Lucas capítulo 14.
versículo del 1 al 6. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, tenía la mano hinchada. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey que cae en algún pozo, no lo sacara inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Ah, no, el día de reposo era más importante que la sanidad. A su nombre sea la gloria. Dios no nos preguntó para salvarnos. Dios no hizo una encuesta, tampoco hizo un referéndum para salvarnos, ¿verdad que no? Nos llamó por su sola gracia. Tampoco va a preguntar para sanar. Simplemente lo va a hacer. A su nombre. Un día le trajeron un hombre ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Yo me imagino al Señor riéndose. No pecó él, ni pecó su padre. Él está así para que la obra de Dios se manifieste en él. A su nombre. La sanidad es el reflejo de la enseñanza divina. La sanidad es el reflejo de la enseñanza divina. Mateo capítulo 9 registra que llegó 4 muchachos, llevaban a su amigo paralítico, se montaron en una casa, le abrieron el hueco a la casa. Yo no sé quién dejaría abrirle un hueco en su casa, pero estos muchachos que tenían fe, había mucha gente, vamos a resolver, abrirmele un hueco al techo. Y bajaron al hombre paralítico. Y el Señor lo miró con misericordia y le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces saltaron los fariseos: pero bueno, ¿usted quién es que perdona los pecados? Y lanzó una pregunta y dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? ¿o toma tu lecho y anda? Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque para Dios sanar un enfermo y rescatarlo del infierno es igual. Es el mismo poder que cambia la circunstancia de enfermedad a sanidad, de perdición a salvación eterna. Es el mismo poder. No, hermano, primero hay que creer y después recibimos sanidad. ¿Y qué si Dios con la sanidad no ayuda a creer? A su nombre. ¿Quién somos tú y yo para definir en un cuadro matemático cómo se tiene que obrar? ¿Quién le dio a él para enseñarle? Nadie. A su nombre. Tomás, que no creía, dijo: hasta que yo no toque su costado y meta mis dedos en su llaga, yo no voy a creer. Y se le apareció el hombre que tiene un nombre sobre todo nombre. Tomás, vení para acá. Mire, hermano, yo ni me atreviera a acercarme, ¿viste? Mete tu mano aquí, Tomás. Ahora métela aquí.
¿Creíste? Ahora sí creo. Porque viste, creíste. Bienaventurados que sin ver creen. Bienaventurados los que no ven y creen. A su nombre. A su nombre. Jesús no tenía ni el deber ni el derecho de mostrarle su llaga santa a un simple mortal, polvo y la nada. Pero a veces Dios usa sanidades para que crean. Para culminar, la sanidad es osada. La sanidad, así como la salvación, irrumpe nuestra vida. Así también en la sanidad. Contra todo pronóstico, contra toda situación, así es la sanidad divina. Fe y confianza pide el Señor que tengamos para ser sanados. ¿Saben lo que Dios ha dotado con el don de sanidad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto usted ve a alguien que está enfermo. A mí me pasó los primeros años. Y yo decía, ¿será que oro o no oro? ¿Será que le digo que soy evangélico y que creo que Dios le puede sanar? ¿O será que me quedo callado? Y dígame si oro y se muere. Bueno, eso nada más me pasó a mí, a usted no. Y dígame si oro y se va. Ay Dios, pero ¿qué tal? Los que tienen el don de sanidad son movidos a misericordia. Y en su cuarto de guerra íntimo, Señor, sánale. Sana a mi hermano, sana a mi hermana. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Una vez, una mujer estaba en la sinagoga. Dice la escritura, Lucas capítulo 13. Estaba la mujer allí, encorvada. Todo el mundo veía que todos los sábados iba en el día de reposo esa mujer encorvada, enferma, a recibir la palabra. Nosotros nos da alguito y ya, hermano, no me espere. A su nombre. Y esta mujer encorvada, 18 años, iba todo el tiempo a la sinagoga. Y le dijo el Señor, mujer, ponete de pie. Eres sana de tu aflicción. Y entonces saltaron, usted sabe, los indeseables. ¿Pero qué le pasa a él? El sábado va a sanar. Y el Señor vino y la tomó. Esta mujer tenía 18 años. Enferma, encorvada, afligida por Satanás. Ella es hija de Abraham, tiene que ser libre. Y yo decía, ¿cómo es eso de hijo de Abraham? Génesis capítulo 22. Dios habla con Abraham y le dice, ciertamente te bendeciré, te multiplicaré, y tu descendencia tomará las puertas del enemigo. Una cosa es enfermar y otra cosa es permitir que la enfermedad se enseñoree del pueblo.